Y les pido disculpas a los hermanos de Progreso que estén mirando aquí la transmisión y que hayan estado ayer en Progreso, porque van a tener dos platos de la misma sopa, como dicen, ¿no? Pero bueno, estábamos hace algún tiempo con algunos hermanos con los cuales tenemos un curso, estamos siguiendo un curso muy interesante, y llegamos a un tema que realmente nos hizo conversar bastante a todos, y creo que fue muy edificante. Y bueno, ya un poco quedé con la idea de que esto hay que compartirlo, y por eso vamos a compartir acerca de ese tema. Está en Salmos capítulo 139, lo que vamos a leer, versículos 23 y 24. Salmo 139, un salmo de David, muy conocido, y no vamos a leer todo el salmo, solamente los últimos dos versículos, que son la oración de David, la oración del salmista, cuando termina de hacer todas esas consideraciones. Capaz que está haciendo un ruido, no sé si me cambio de micrófono. Estamos en vivo, por eso pasan estas cosas. Bueno, Salmo 139 decíamos, este sí que se escucha bien, ¿eh? El salmista es David y llega a estos últimos dos versículos y fíjense lo que dice aquí, dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Examíname, oh Dios. Ese era el sentir del salmista y en esto queremos concentrarnos hoy, en esa necesidad que veía David de que Dios lo examinara, de ser examinado por el Señor. ¿Qué es un examen? Un examen es una observación atenta y cuidadosa de alguien o algo con el objetivo de conocer sus características o de conocer su estado. Una observación atenta, cuidadosa de alguien con el objetivo de conocer su estado, cómo está esa persona. Es lo que hace el médico cuando vamos al doctor, ¿verdad? Primero hace una entrevista, pero después hace un examen físico. Y en ese examen físico, bueno, va a mirar, va a palpar, va a escuchar y va a estar examinando, entonces observando cuidadosamente el estado de esa persona. Pero después, muchas veces, ese examen físico no es suficiente para un diagnóstico, entonces tiene que pasar a exámenes complementarios, por ejemplo, de laboratorio, exámenes de sangre. Y cada examen de sangre que se solicita viene con el valor de esa persona, pero al costado, casi todos dicen, valor normal, BN, entre tanto y tanto es lo normal. O sea que hay un contraste, una comparación con algo que es normal. Y ahí uno puede ver, bueno, esta persona tiene este valor normal o está fuera de la normalidad. Y ahí entonces el examen se va completando y uno va viendo si realmente está todo bien o hay algo que está para corregir o hay algo que está fuera de orden o de normalidad. Y eso es un examen, ¿verdad? Yo me he encontrado con muchos pacientes que van a la consulta de repente hace 4 años que no consultaban, ¿no? Pacientes que necesitaban ser vistos con frecuencia. Y entonces uno le pregunta, ¿y por qué no consultó en todo este tiempo? No, mirá si vengo y me encuentran algo, ¿no? Y eso es muy uruguayo, ¿no? Como si por no consultar lo que tengo desaparece, no me va a hacer mal, ¿no? Ahora, qué bueno que es cuando uno es examinado y es bien examinado y sabe entonces si conoce su estado. ¿Sabe? La Escritura nos invita a examinarnos. Segunda de Corintios 13:5 dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. O sea que Pablo le decía a los creyentes de Corinto: examínense ustedes mismos, a ver si realmente son creyentes, si realmente están caminando con el Señor, si realmente están en el camino recto, el camino angosto, si están en la fe. Examínense. O sea que es algo que la Biblia nos insta a hacer. Nosotros tenemos una tendencia natural a examinar a los demás, ¿verdad? A mirar a los otros y dar un diagnóstico o un juicio. El Señor Jesús
llamó a esa práctica hipocresía. Porque el Señor Jesús, ¿se acuerdan cuando dijo en Mateo, allí capítulo 7, ¿no? No juzguéis para que no seáis juzgados. ¿Por qué miras la paja del ojo de tu hermano y no miras la viga de tu ojo? Hipócrita, dijo. Mejor antes quita la viga de tu ojo y podrás ayudar a tu hermano. Nosotros tenemos esa característica, queremos ver a los demás, examinamos a los otros, pero necesitamos ser examinados. Y estamos hablando de un examen espiritual, un examen de nuestro interior, que la Escritura nos invita a hacer. Entonces, ¿qué es lo necesario para ser examinados? ¿Qué es lo necesario? ¿Qué necesitamos? Bueno, lo primero es reconocer. Hay algo para reconocer. Fíjense lo que dice el mismo salmista David, pero en el Salmo 19. Salmo 19, 12 y 13. Venía hablando de los juicios del Señor, que son deseables, que son dulces, que tu siervo es amonestado con ellos, en guardarlo hay grande galardón, pero dice el versículo 12 del Salmo 19, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos, preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Había algo que tenía David y era que era totalmente sincero. Y él reconocía que había pecado en su corazón, su pecaminosidad, podríamos decir. Reconocía sus debilidades. No se creía un superhéroe, un superhombre, sino que él sabía que había errores ocultos quizá en él, que solamente Dios le podía mostrar. Soberbia, que quizá no se daba cuenta y le estaba, complicando su vida espiritual. Y entonces viene el Señor con este pedido. Y nosotros, si queremos ser examinados, necesitamos reconocer también que somos pecadores redimidos, que hemos sido salvados, pero somos pecadores. Tenemos nuestra carne, nuestra naturaleza pecaminosa, esa tendencia a hacer nuestra propia voluntad y no la voluntad del Señor. Eso que hay dentro nuestro que se opone a lo que el Espíritu quiere. Y vendría muy bien para nosotros reconocer eso y no olvidarnos de que eso existe y va a existir en nosotros hasta que estemos en la presencia de Dios. O sea que vamos a tener que luchar toda nuestra vida con esa tendencia, con esa naturaleza pecaminosa. 1 Corintios 10, 12 dice, el que piensa estar firme, tenga cuidado de no caer. Y esto es como decir, mirá que estás expuesto a la caída. No importa los años de cristiano que tengamos, tenés 10 años, 30 años, 50 años de creyente, más, todos estamos expuestos. Todos tenemos esa naturaleza pecaminosa. Recordábamos el ejemplo de un gran apologeta muy conocido que el año pasado falleció, muy famoso, con una organización internacional que hace apología de la fe, que hacía grandes reuniones gigantescas en universidades, estadios llenos, etc., con un poder de convicción tremendo, con una elocuencia muy grande, que uno realmente puede ver sus videos en YouTube y decir, realmente esta persona es impresionante, ¿no? Y realmente hizo mucho, su ministerio hizo como un gran impacto. Pero resulta que esta persona fallece el año pasado y sale a la luz una doble vida, una vida de inmoralidad sexual. Y qué triste, ¿verdad? Porque todo eso que se había edificado se desmorona de un plumazo, podríamos decir, ¿no? ¿Y qué pasó? Uno dice, pero ¿cómo puede ser, ¿no? Un hombre que parecía tan tocado, ¿no? para servir al Señor. Y bueno, no podemos pensar de que esto fue algo que pasó de un día para el otro. Perdón. Esto es algo que es un proceso de erosión, ¿verdad? Algo que uno dice,
yo estoy bien, la verdad que estoy fuerte en el Señor, el Señor me está usando, voy para adelante, pero de repente va pasando el tiempo y me tomo algunas licencias, esto que ya yo no admitía en mi vida, ahora lo empiezo a admitir un poco, y es un proceso lento de erosión, ¿verdad? No es que una persona está de repente en el cielo, en el tercer cielo, adorando al Señor, y al otro día cae en un pecado tremendo, ¿no? No se dan las cosas así, ¿no? Sino que es algo lento, un proceso de erosión que uno va teniendo aún sin darse cuenta quizá. Gracias. Dice en el Eclesiastés, las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así, una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Cuidado, nos dice este versículo. Cuidado. Cuidado con permitirse cosas, descuidar la santidad, hacer la vista gorda a algunas cosas en mi vida. Tengo que reconocer mi pecado, mi pecaminosidad, mi tendencia a hacer mi propia voluntad para poder ir a que Dios me examine. Porque si la persona no reconociera que puede ser que quizás esté enfermo, jamás iría a hacerse ningún examen, ¿no? Porque, bueno, tiene una salud a toda prueba, entonces ¿para qué se va a examinar? Pero cuando uno va a hacerse un examen es como porque dice, no, capaz que realmente hay algo que no está bien. Y para eso es necesario reconocer que somos débiles. Mi corazón es engañoso. Ni siquiera podemos confiar en el juicio de nuestro propio corazón, ¿verdad? El fariseo de la parábola del fariseo y el publicano se juzgaba a sí mismo como un espectacular delante del Señor. Estaba bárbaro, no tenía ningún problema, daba de lo que tenía, oraba tantas veces al día, ayunaba. Era realmente un fenómeno delante de Dios. Pero veía al otro y dice, este pecador, ¿no? Este publicano. Pero dice la parábola que el publicano descendió justificado y el otro no. Entonces, mi corazón y juzgarme a mí mismo, bueno, dice, es engañoso más que todas las cosas y perverso, dice Jeremías. ¿Quién lo conocerá? Yo Jehová, dice el Señor. Pablo tampoco se juzgaba a sí mismo. ¿Se acuerdan aquel pasaje, 1 Corintios 4, donde Pablo dice, yo en muy poco tengo de ser juzgado por ustedes, le dice a los corintios, ¿no? Ni yo me juzgo a mí mismo. Porque aunque tengo buena conciencia, el que me juzga es el Señor. Él quería agradar a Dios. Pero siempre hemos de reconocer nuestra debilidad, hemos de reconocernos que no somos a prueba de todo, por más años que tengamos, por más crecimiento que tengamos, por más que otros piensen de nosotros que, bueno, nunca nos va a pasar tal o cual cosa. No, ir delante del Señor humildemente y decirle como David, examíname. ¿Y cómo hacemos después de reconocer nuestra pecaminosidad? Tenemos que exponernos a su palabra, exponernos a su obra en nosotros. Dice en Santiago, capítulo 1, un pasaje seguramente que muchos de ustedes conocen de memoria. Santiago capítulo 1, versículo 21, dice así, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Tenemos que exponernos a la palabra. Y eso quiere decir leer la palabra, estudiar la palabra, meditar en la palabra, hablar entre nosotros con la palabra. Y eso es muy bueno para nosotros.
Pero también tenemos que ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Porque si somos solamente oidores, dice acá Santiago, nos engañamos a nosotros mismos. Es como si alguien se mira en el espejo, imagínense, se despierta de mañana tempranito, se mira en el espejo, está despeinado, está ojeroso, bueno, no está en condiciones, ¿no?, de salir a la calle, pero se olvida que se miró y estaba en esas condiciones y se va así como estaba, ¿no? Y no arregla nada de lo que había para arreglar. Eso es exponerse a la palabra y no ser hacedor. Escuchar la palabra de Dios y que me entre por un oído y me salga por el otro, como decimos a veces, ¿no? No se trata de eso, se trata de dejarse moldear por la palabra de Dios, dejarse trabajar el corazón. Porque la palabra de Dios no está dada para nuestra información, sino para nuestra transformación. ¿Se acuerdan? 1 Timoteo 3:16, ¿no? Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para instruir, para corregir, para redarguir, a fin de que el hombre de Dios y la mujer, ¿no?, la persona que sigue a Dios, sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Perfecto es maduro. La palabra de Dios lo que tiene que hacer es irnos cambiando. No somos personas que tengamos que considerar mensajes y catalogarlos, ¿no? Este me gustó, este no me gustó. Bueno, estuvo buena la introducción, pero después se quedó un poquito corto en la conclusión. No estamos para eso, ¿no? A veces uno tiene esa tendencia, si uno está acostumbrado de pronto a hablar de la palabra de Dios, dice, bueno, estar juzgando cómo lo hizo el otro, las técnicas que usa, pero no se trata de eso, ¿verdad? Nosotros lo que tenemos que hacer es exponernos a lo que Dios nos está diciendo para ver qué es lo que tengo que cambiar, para mirarme en ese espejo, que es la palabra, y ver qué es lo que Dios me dice que debo cambiar, que debo mejorar, que debo dejar, de qué me tengo que arrepentir, qué es necesario cambiar. ¿Y según qué modelo? ¿Según qué modelo? Porque si yo me examino y mi modelo es un hermano, y me pongo a mirar un hermano que, bueno, que anda más o menos, que no está muy bien, muy firme, bueno, digo, mirá, yo estoy firme, estoy bien, estoy vigoroso, ¿no?, espiritualmente. Pero no ese es el modelo. ¿Cuál es el modelo? El modelo es Jesucristo. El modelo es el Señor. El modelo no es un hermano, no es mi prójimo. El modelo es el Señor. El apóstol Pablo le decía a los Gálatas, ¿no? Dice, sufro dolores de parto de vuelta hasta que Cristo sea formado en ustedes. Porque en nosotros debe ser formado Cristo, el carácter de Cristo. Y debemos ser cada vez más parecidos a Cristo. Y toda la iglesia debe ser, como dice Efesios 4, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, un varón perfecto. Todos debemos irnos pareciendo cada día más, cada vez más, cada año más al Señor. Eso es lo que hace la palabra cuando la oímos y la hacemos. Nos va transformando. ¿A qué modelo? ¿Cuál es el valor normal? ¿Se acuerdan que dijimos cuando uno se hace un examen, conoce su valor, el valor que tiene de determinado examen? Pero al costado dice, el valor normal es este. Bueno, ¿cuál es el valor normal? Jesucristo. ¿No? Jesucristo. Y entonces digo, ¿cómo estoy con respecto a esa normalidad que es Jesucristo? Bueno, seguramente voy a decir, no, tengo que cambiar en esto, tengo que cambiar en aquello. Y de eso se trata, de ir cambiando por la palabra. No escuches la palabra de Dios como quien escucha un espectáculo, un teatro, un cine, ¿no? Así era en la época de Ezequiel, ¿no? Dios le dice a Ezequiel, sí, Ezequiel, te van a escuchar, pero van a escucharte a ver qué tenés para decirle. Como Ezequiel era tan, hacía lecciones objetivas y era tan creativo, dice, no, vamos a escuchar al profeta, ¿no? Se ve que no había en ese momento otros espectáculos, iban a escuchar al profeta, pero después no cambiaban, no se arrepentían, no hacían nada de lo que decía Ezequiel, ¿no? Entonces, nosotros no debemos ser así, ¿no? Porque exponernos a la palabra de Dios sin hacerla, bueno, nos va a traer perjuicio en realidad, ¿no?
porque sabemos mucho y hacemos poco. Pero exponernos a la palabra de Dios y con un corazón dócil, dejar que nos vaya transformando y decidirnos a hacer lo que ella nos dice, eso sí, nos va a ir cambiando según el modelo que es Jesucristo. Y entonces, en primer lugar digo reconocer. ¿Reconocer qué cosa? Que soy pecador, que necesito ser examinado, que no estoy bien en todo, ¿no? Segundo, exponerme a su palabra, exponerme a ese espejo que me muestra cómo soy, de acuerdo al modelo que es Jesucristo, y que yo debo ser cada vez más parecido a Él, porque esa es la voluntad de Dios. Pero en tercer lugar, buscar al Señor en oración, porque Él es el que nos tiene que examinar. Volvemos allí al Salmo 139. Dice ahí el Salmo 139, cuando empieza, dice: oh Jehová, tú me has examinado y conocido, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. El salmista David sabía que Dios lo conocía bien, que ir a un examen y que Dios fuera el que lo examinara era lo mejor, porque dice que el Señor ama la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Entonces, ahí no era que se iba a hacer ninguna trampa, ¿no? No se iba a engañar a sí mismo, sino que Dios le iba a mostrar, Dios lo iba a moldear, Dios lo iba a trabajar en su corazón. Examíname, oh Dios, examíname, oh Dios. Nosotros tenemos que tener esta actitud de examinarnos, que Dios nos examine, permitir que el Espíritu Santo trabaje en nosotros y pueda hacer ese cernidor, ¿no?, que deja afuera la escoria y purifica el oro que debe purificar. Y hay un momento, especialmente, que nos dice la Escritura, que tenemos que examinarnos. Y ustedes seguramente saben qué momento es. ¿Saben qué momento es? La cena del Señor, dicen por aquí los hermanos. Por supuesto, la cena del Señor, ¿no? Qué bueno examinarnos frecuentemente. Y qué bueno entonces tener esa instancia especial de la cena del Señor para buscar al Señor, para adorar al Señor por lo que Él ha hecho por nosotros, porque Él murió en la cruz por nuestros pecados, porque Él pagó nuestras culpas, porque Él resucitó y nos dio una vida nueva y ahora andamos en novedad de vida, pero en ese momento en que yo voy a participar de ese pan y de esa copa que contiene vino, de esa representación del cuerpo y de la sangre de Cristo que fue por mí derramada, y en ese momento antes de participar, dice acá, examínate. Este pasaje también lo hemos leído muchas veces, 1 Corintios 11, arrancamos en el 28, no, el 27. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Acá nos está hablando claramente que la cena del Señor, además de ser ese tiempo de recordación, de hacer memoria, de adorar, de reconocer, de agradecer, también es un tiempo de examinarse. A veces algunos hermanos no entienden bien este pasaje, dicen, no, pero si yo estoy mal, entonces no participo de la cena. Y entonces es exactamente lo contrario lo que dice el pasaje. ¿Qué dice el pasaje? No,
examinate, hacé las cuentas, las paces con el Señor, reconciliate si hay algo para reconciliarte, pedile perdón al Señor por lo que esté mal y participá de la cena. Por eso dice, pruébese. No dice no pruebe. No dice, si estás mal, no participes. No dice eso, ¿verdad? Dice, pruébese cada uno a sí mismo, coma del pan, beba de la copa. Pero antes, examinate delante del Señor. Y si el Señor pone en tu corazón y en tu mente una convicción de que hay algo que no está bien, porque te estás abriendo tu corazón delante de la presencia de Dios, y Dios te dice, mirá que esto está mal, mirá que te peleaste con aquel hermano, mirá que aquel tiene algo contra ti. Bueno, pedirle perdón al Señor, decidirse en arreglar las cuentas con aquella persona y participar. Siempre con un corazón dócil, con un corazón que está dispuesto a corregir aquello que haya que corregir. Entonces, ese tiempo es particularmente importante para examinarse. Pero todos los días debemos examinarnos, ¿no? Porque qué bueno llevar las cuentas cortas con el Señor. Vieron que antes muchos de ustedes seguramente no conocieron los almacenes de barrio de antes, ¿no? Por lo menos cuando yo era chico, pero algunos almaceneros tenían un cuaderno. Entonces venía una doña allí del barrio y decía, me llevo esto, aquello, anótemelo, ¿no? Entonces ahí el almacenero le iba anotando en el cuaderno, ¿no? Pero la cuestión es que a veces se anotaba tanto que cuando venían el otro mes siguiente a pagar, era un montón de plata, ¿no? Y bueno, a veces alguno no venía más al almacén porque le daba vergüenza, no tenía para pagar, ¿no? No, esas cuentas eran demasiado largas. Nosotros tenemos que tener cuentas cortas con el Señor y decidirnos a vivir delante de Dios una vida de santidad, no una vida de perfección, no vamos a poder, pero una vida de santidad. Y cuando nosotros pecamos, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, es justo. Entonces puedo venir delante del Señor y en cualquier momento, en cualquier lugar, con una oración en mi corazón, pedirle perdón al Señor por algo que pensé, por algo que dije, por una intención mala, o un hecho que estuvo mal. Y eso son llevar cuentas cortas. Y qué bueno, qué bien que nos hace eso. Estar en ese examen permanente, pero en esas cuentas cortas permanentes. Porque eso nos va a permitir ser vasos limpios, que son los que el Señor puede usar. Si una persona va a tu casa y te pide un vaso de agua fresca, vas a agarrar capaz que cualquier vaso, no importa tanto, hasta puede ser una taza, ¿no? Si no tenés nada a mano, puede ser una taza que le falte ahí para donde agarrar, pero lo que sí tiene que estar es limpio, ¿verdad? Porque nadie va a darle un vaso con agua sucia a alguien para que tome, ¿verdad? Y el Señor solamente va a usar vasos limpios, no perfectos, pero sí limpios. Y nosotros podemos estar limpios si tenemos esas cuentas cortas como tenía David. Examíname, oh Dios. Examíname. Que esta sea nuestra oración, hermanos. Examíname, oh Dios. Conoce mi corazón. Pruébame. Y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Que esa sea tu oración y mi oración en este día. Que Dios bendiga su palabra a nuestros corazones.